Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Celebramos todos los 40 años de democracia. La universidad viene desarrollando una serie de actividades para esta celebración y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Miguel Berry, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de nuestra universidad, y lo hemos invitado para que comparta con nosotros parte de lo que vivimos en nuestra juventud también, que fue el retorno a la democracia. Nos conocemos con Miguel desde aquellos años de la vida universitaria, pero tiene mucho más salero que yo para contar las cosas. Y vivió muy, muy intensamente todo lo que fue el periodo previo a la recuperación democrática y al primer gobierno de la democracia de Alfonsín. Así que pensamos que una forma de transmitir una buena idea de lo que fue sobre todo el retorno a la democracia en las universidades nacionales, que él contara desde su experiencia en primera persona, además de, por supuesto, todos los detalles teóricos que va a agregar. Y nos parecía que una buena forma de este camino de la democracia, que seguramente todos sabemos que tenemos muchas deudas, mucho para hacer y mucho para seguir trabajando, pero el momento llama a la reflexión y lo dejamos a Miguel que nos cuente ese camino. Gracias, Miguel. Hola. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Agradecer a la Universidad de San Antonio de Areco, a Jerónimo, un gran amigo que ha estado siempre en el desarrollo de las políticas universitarias, de los principios de autonomía de la universidad, cogobierno y los principios de la reforma universitaria en una lucha que no ha sido fácil y creo que empieza como un desafío próximo, como que no va a ser fácil. Voy a desarrollar la charla en tres aspectos. Un primer aspecto es cuál va a ser el objetivo de las dictaduras en el ámbito de América Latina, entendiendo por América Latina lo que va del sur de Río Bravo al Cabo de Hornos, es decir, toda la política que va a generar ese desarrollo que va a traer como consecuencia a gobiernos militares y autoritarios, lo que va a suceder a partir de la recuperación de la democracia en 1983 y la situación de las universidades y la relación con los derechos humanos. Y por último, algo que no podemos evitar, que es lo que está sucediendo en la actualidad en la Argentina y ver qué mecanismos de solución podrían tener esta crisis aparente que siempre tienen todos los sistemas. Obviamente, como toda exposición, va a ser una pequeña pintura que va a poder tener abordajes diferentes y que va a traer como consecuencia diversas opiniones a las que vamos a estar dispuestos a someternos a las distintas preguntas que ustedes quieran hacer. Nosotros podemos decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética aparecen en una política dura respecto de la división de los dos ejes. Me refiero al eje de lo que va a ser el comunismo y al eje de lo que va a ser el capitalismo liberal o el liberalismo capitalismo. Lo pongo definitivamente de estas dos maneras porque una cosa es el liberalismo, que es un sistema político que tiene por objeto el reconocimiento de los derechos humanos, el desarrollo de la persona, los conceptos de dignidad, autonomía e inviolabilidad. Y otra cosa es el capitalismo, que es un sistema económico que tiene por objeto el mayor beneficio y que no necesariamente tiene que estar vinculado con la democracia, como podemos ver, por ejemplo, con lo que sucedió con Pinochet en Chile, a lo que vamos a llegar en 1973, donde la política económica era una política de libertad de mercado y, sin embargo, estábamos en una dictadura sangrienta de las características de la dictadura argentina. Podemos decir que, bueno, a partir de allí empieza una política dura
Y empieza todo un proceso en Naciones Unidas, en los distintos países de lo que podría llamarse el Occidente en ese momento, de desarrollar una política de derechos humanos, pero una política que no se compadecía con lo que iba a ser, lo que se iba a llevar a cabo en el ámbito de América Latina, que podíamos denominar doctrina de la seguridad nacional. Es decir, lo que iba a ser América, todo el hemisferio, tenía que estar dominado por lo que era la posición de los Estados Unidos sin permitir el ingreso de otras fuentes ideológicas como podía ser el comunismo, que en ese momento quería avanzar. Creo que el principal golpe que tuvo la doctrina de la seguridad nacional, con lo cual acentuó el proceso de autoritarismos en el ámbito de América Latina, fue específicamente el caso de la Revolución Cubana, cuando la Revolución Cubana se revela como socia de la Unión Soviética. Eso trae una mayor preocupación, con lo cual va a traer un mayor cerramiento por parte de los Estados Unidos. A su vez, se empiezan a producir un conjunto de golpes de Estado en todo el ámbito de América Latina, y nosotros ya tenemos un primer ataque a la universidad, que es el caso de lo que va a ser el golpe de Onganía, el decreto 16.912, que va a traer como consecuencia la intervención a todas las universidades, la centralización de todo el concepto de lo que podía ser la cultura y el debate que podía surgir en las universidades. Esa intervención va a traer como resultado, lo que nosotros conocemos como la noche de los bastones largos, donde fueron reprimidas y detenidas 400 personas, expulsados distintos dirigentes y profesores de alto rango, como explicándose como una cuna marxista. Yo lo quiero ver como un significado de lo que tenía por objetivo un gobierno, que era controlar la universidad, evitar el pluralismo y dejar de lado todo tipo de debate. Me refiero en este caso al proceso de Onganía. Obviamente también durante la década del 60 van a empezar otros movimientos que van a tener mucha importancia, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Me refiero específicamente a un actor que va a tener mucha importancia en la política durante esos años, que va a ser David Rockefeller, que va a ser el nieto del fundador de la Universidad de Chicago, y lo menciono con carácter específico porque David Rockefeller va a generar o va a impulsar la formación de dos grupos, uno que va a ser el grupo Wittenberg y el otro que va a ser la Trilateral Corporation. ¿Qué van a tener por objetivo estos grupos? La lucha contra las políticas de los estados de bienestar. Es decir, Estados Unidos había tenido una fuerte política de estado de bienestar como consecuencia de la política de Roosevelt, y los grupos republicanos van a tratar de reducir el gasto en lo que se refería al estado de bienestar, específicamente lo que fue el gobierno de Johnson, que va a terminar con lo que se va a denominar ya la gran sociedad, y con eso reducir impuestos y generar una mayor concentración de riqueza. ¿Qué profesores van a tener mucha importancia desde el punto de vista de una universidad como es la Universidad de Chicago? Y podemos nombrar 4, lo de los que seguramente van a conocer 2. Me refiero a Hans Morgenthau. Hans Morgenthau tiene mucha importancia, que no hay que confundirlo con Henry, que fue el secretario del Tesoro de Roosevelt, porque va a ser el maestro, en definitiva, de Henry Kissinger. El otro profesor muy importante va a ser Leo Strauss, que va a ser un teórico político muy cercano al pensamiento de Smith, que es el que relaciona al mundo como amigo o enemigo, es decir, que el gobierno necesita ser conducido por élites. Y los otros 2, estoy seguro que lo conocen, son von Hayek y Friedman, ¿no? Friedrich von Hayek y Milton Friedman. Ahí se van a desarrollar un conjunto de ideas políticas que tenían por objetivo la reducción del gasto del estado de bienestar y la acumulación de capital. El primer experimento va a ser Chile, donde se va a producir lo que les decía hoy el gobierno de Pinochet, sociedad autoritaria con un capitalismo de mercado. Esto muestra claramente que no es lo mismo una economía de mercado que el concepto del liberalismo como reconocimiento de los derechos humanos, como desarrollo de la limitación del poder. Es decir, el objetivo del liberalismo era reducir la concentración de poder del absolutismo. Así nació y así siguió. Y por otro lado, seguía por debajo un sistema económico que tenía por objeto acumular el capital, pero si nosotros miramos China, China es un país antiliberal, pero con capitalismo de mercado en muchas de sus regiones. Muy bien, entonces llegamos a este aspecto y se funda esta otra institución que va a ser la Trilateral Corporation, se llama Trilateral porque va a estar Estados Unidos, Japón y Europa.
y va a sacar un documento, ya estamos en el año 75, 73 es el golpe a Pinochet, ¿no es cierto? Y va a sacar un documento que se va a llamar Las crisis de la democracia, que lo van a escribir Samuel Huntington, Michael Crozier por Francia, Huntington obviamente por Estados Unidos y Watanuki por Japón. Este documento va a decir que hay que reducir la participación política en las democracias porque genera mucha demanda de derechos, esos derechos generan gasto y lo cierto es que hay que reducir impuestos y hay que reducir el gasto con el objetivo de desarrollar de mejor manera la empresa, como un elemento de una mirada. Es decir, profundizaba el concepto de lo que en esa época se denominaba neoconservadurismo y actualmente denominamos como neoliberalismo, cuando en realidad es un grupo conservador que retrocede en el proceso de los derechos sociales, que son un proceso que logra el liberalismo, al igual que los derechos humanos. Muy bien, todos estos elementos van a traer como consecuencia lo que va a ser el golpe de Estado de 1976, donde un grupo de personas se apodera del Estado con el objetivo de llevar a cabo un proyecto económico y la figura de David Rockefeller se va a mostrar en una íntima relación con el primer ministro de Economía que va a tener ese gobierno, me refiero específicamente a Martínez de Osa, quien va a señalar como un hombre nuestro. Ahora, claro, este grupo, que es un grupo de criminales, lo digo de esta manera porque fueron condenados por los tribunales de la Constitución, van a traer como resultado el apoderamiento del poder del Estado para llevar a cabo un proceso económico. Es decir, solamente podía funcionar esa libertad de mercado pretendida por Friedman y Hayek a través de un modelo de represión de todo el sistema de queja o de liberación pública. Con lo cual, las luchas por parte de los gremios, la lucha por los distintos sectores por parte de los derechos sociales y la lucha que podían llegar a tener las universidades para su autogobierno, para el desarrollo de sus propias políticas, obviamente desaparecen y se genera un gobierno que va en vertical desde la cúspide hacia abajo con un solo modelo. Ahora, claro, América Latina va a empezar a cambiar, pero podemos decir que hubo dos tipos de transiciones en el ámbito de América Latina. Tradiciones acordadas, que fueron la mayoría, para dar el ejemplo de lo que sucede en nuestro ámbito, podemos decir Chile fue una transición acordada, es decir, todavía hoy no resolvió el problema de la Constitución de 1980, aunque sobre el final de la charla vamos a hacer una puntualización del tema. El otro país va a ser Uruguay, que también va a tener una transición acordada. El otro país va a ser Brasil, que cuando gana Tancredo Neves, Sarney va a ser el candidato del Partido Arena, que representaba el partido militar, y se llega al acuerdo político entre militares y partidos políticos a los fines de la salida a la democracia. Es decir, no hubo una recuperación, sino un acuerdo por un principio de agotamiento de los regímenes militares y por lo que también aparecía como una hegemonía por parte de Estados Unidos, que se va a expresar claramente en 1989 con la caída del muro de Berlín, y una potencia hegemónica que ya no tenía más necesidad de generar esa política de seguridad nacional en todo el ámbito del hemisferio. Bien, entonces, cuando aparece toda esta situación, la Argentina es la discontinuidad histórica. ¿Por qué? Porque aquí no hubo una transición acordada. Es decir, a partir de todos los delitos de lesa humanidad cometidos por parte de la dictadura militar y especialmente por la derrota en la Guerra de las Malvinas, se trae como consecuencia que el gobierno cae y el pueblo empieza a salir a la calle para su recuperación. Nosotros tenemos dos momentos en esa época, en 1982, que son muy significativos. El 30 de marzo de 1982 fuimos a la plaza a hacer una reivindicación pública contra la dictadura y muere una persona de apellido Flores. 2 días después se produce el 2 de abril, 3 días después, y la gente va a la plaza a reivindicar al gobierno por parte de la invasión a la Guerra de las Malvinas. Y hay una cosa muy especial que acabo de leer en un libro de Henry Kissinger que se llama Liderazgo, que describe a diversos líderes, entre ellos obviamente a Margaret Thatcher, que cuenta la visita del general Alexander Haig cuando viene aquí para tratar de resolver el problema, le plantea a los militares argentinos el acuerdo que el presidente Reagan había hablado con Thatcher y Thatcher no lo quería hacer, lo termina aceptando y los militares argentinos lo rechazan y dicen que van a arreglar con la Unión Soviética o con algún país de lo que era la potencia, por decirlo de alguna manera, del este en el sentido del pensamiento
político ideológico. Esto está contado por Henry Kissinger, que era secretario de Estado en ese momento, ¿no? Entonces, bien, vemos que hay toda una trama internacional que lleva a resultados en el ámbito de la política interna. Llegamos a 1983. En 1983 se van a producir varios hechos de reivindicación de derechos. Lo primero y principal, obviamente, va a ser el juicio de las juntas militares, cuyos primeros decretos se van a dictar en diciembre de 1983, a los fines de llevar a cabo el juicio a los comandantes, que como sabemos terminó con una condena 2 años después por parte de la Cámara Federal, por parte de los tribunales de la Constitución. Pero va a haber un conjunto de procesos que además van a servir para el desenvolvimiento de derechos, para no caer en el tema del juicio de las juntas, que ya lo hablamos oportunamente en la charla anterior, cuando digamos, recordamos, celebrando también ese Estado de Derecho que había traído el juicio a las juntas militares. Lo cierto es que va primero a aprobarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Y esto es muy importante no solo por el concepto declamativo que van a tener los pactos, porque se decía en esa época, cuando estoy hablando en 1984, cuando el gobierno del doctor Alfonsín aprueba la Convención Interamericana de Derechos Humanos y como consecuencia de ello nos sometemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual iba a haber una garantía internacional en materia de derechos humanos, es decir, la instancia del problema de la lesión a los derechos humanos no iba a terminar en la Argentina, íbamos a tener una institución de garantía supranacional que iba a traer como consecuencia la posibilidad de que nuestro Estado, como sucedió muchas veces y sucede en la actualidad, sea condenado en materia de violación a los derechos humanos. Eso constituía, en definitiva, un reaseguro para que no volviese a suceder lo que tantas veces había sucedido en la Argentina. También se van a producir elementos de avance en los derechos civiles, por ejemplo, la patria potestad compartida, por ejemplo, la ley de divorcio, que hoy parece como una tontería, pero cuando yo estudiaba Derecho, los hijos, por ejemplo, se dividían en hijos legítimos y ilegítimos, y los hijos ilegítimos se dividían en hijos naturales, incestuosos o sacrílegos, cosa que si cuento hoy parece una ridiculez. Pero esto sucedía cuando yo estudiaba Derecho Civil. Y también cuando estudiaba Derecho Civil, se habían clasificado, porque la ley 17711 lo había modificado tenuamente al tema de los hijos, aparecían autores como Jean Villa que decían que los indios, en estos términos, eran incapaces de derecho porque no sabían comunicarse. Entonces, todo este tipo de problemas que hoy vemos como si fuera algo obsoleto, no sucedía hace 200 años. Sucedía poco tiempo antes de la democracia y esos temas fueron cambiando. Yo creo que el gran avance que produce la Constitución Nacional cuando se reforma en 1994, más allá de muchísimos avances desde el punto de vista de lo que podemos decir la parte orgánica de la Constitución, me refiero a mecanismos de control respecto de los distintos poderes, se refieren a 2 aspectos específicos que aparecen como atribuciones del Congreso. Me refiero específicamente al bloque de constitucionalidad. Cuando hablo de bloque de constitucionalidad me refiero al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que lleva a jerarquía constitucional a varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos y permite agregar otros, cosa que se hizo también, y eso trae como conclusión específica que la Corte Interamericana y los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales, la Argentina esté sometida no desde el punto de vista legal, sino que su propia Constitución reconoce la posibilidad de que se resuelvan esos conflictos. Había terminado el problema que se planteaba respecto de las situaciones de derecho internacional y derecho nacional. Y yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucedió con Uruguay y la ley de caducidad de la pretensión punitiva, que trajo para nosotros, desde el punto de vista técnico del derecho constitucional, un análisis muy interesante en a veces las ciertas tensiones que se generan entre constitucionalismo y democracia. El pueblo uruguayo sanciona una ley que es una amnistía para los militares que habían producido un conjunto de actos violatorios de derechos humanos y cometido delitos de lesa humanidad. Esa amnistía se va a llamar Ley
de caducidad de la pretensión punitiva, quiere decir que el Estado renunciaba a la posibilidad de llevar a juicio penal a esas personas, y la Corte y la legislatura, lo somete a plebiscito, el plebiscito gana, y luego se va a la Corte para una impugnación y la Corte declara la validez. Pero empieza un conjunto de problemas, se llama a un nuevo plebiscito, dos referéndum fueron en realidad, se modifica la ley con algunas observaciones que tenían. Segundo referéndum, el segundo referéndum también el pueblo uruguayo vota a favor de la amnistía y la Corte Interamericana declara la nulidad del fallo de la Corte que había aprobado la amnistía, que era la última instancia que permitía al Estado uruguayo ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ustedes fíjense cuánta es la presión desde el punto de vista real y simbólico que tiene como consecuencia la aparición de un tribunal internacional, cosa que luego en la Argentina se va a repetir con otro caso, como fue el caso Simón, que daba vuelta o cambiaba una jurisprudencia, por decir de mejor manera, que había sucedido con el caso Camps respecto de la validez de la ley de obediencia debida que había traído efectos similares, es decir, similares a una amnistía. Luego tenemos el tema de las universidades, es decir, el hecho de que en el 75, inciso 19, aparezca el tema de la educación con un desarrollo claro, diciendo que gratuidad y equidad de la educación pública, y después aparece una I como separada, o sea, que hace conjuntiva, pero no pareciera referirse solo a eso, sino a más, y dice autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Entonces aquí viene un elemento de mucha importancia desde el punto de vista nuestro, que es, tenemos un vínculo directo en las propias atribuciones del Congreso en la relación derechos humanos-universidades, y cuál debe ser el rol de las universidades también, que en definitiva son financiadas por nuestro pueblo en el marco de un cambio del concepto constitucional, donde ya la Constitución argentina no solo se vincula con el liberalismo clásico, sino que se vincula con el sistema internacional, no solo interamericano, de los derechos humanos. Y obviamente, desde mi punto de vista, tiene que ser el desarrollo, la profundización y la realización de tipo efectivo, en la medida de lo posible, de los derechos humanos. Derechos que no solo se expresan en el hecho de enseñar y aprender o en una movilidad social ascendente de ciertos sectores, sino que se expresan en la necesidad de generar mayor calidad social de nuestro país. Por eso cuando nos critican y dicen que tenemos 57 universidades públicas, que esto es un exceso, no es un exceso, porque la universidad pública necesita estar presente en todos los ámbitos para lo que es no solo la enseñanza de los derechos, sino la generación de los derechos y el tratamiento efectivo para el objetivo de lograrlos en la satisfacción de las necesidades públicas. Esto creo que es algo muy interesante porque se vincula en todo el desarrollo del debate de la reforma de la Constitución en 1994. Por último, para generar el debate, ¿no? Para no ser tan largo, uno no puede evitar, digamos, visualizar lo que sucede en la Argentina desde lo que algunos pueden llamar o denominar crisis de representación, otros pueden llamar o denominar crisis política, otros pueden llamar o denominar erosión democrática. Es decir, está claro que los sistemas democráticos siempre tienen un proceso de erosión, hay distintos modos para resolverlo. El proceso de erosión se da en una primera etapa cuando nosotros empezamos a avanzar desde lo que es la democracia representativa clásica del sistema político a partir de la aparición del constitucionalismo. Vayamos a la independencia norteamericana, Constitución de 1887, o a la Revolución Francesa, 1787, o a la Revolución Francesa, dada en 1789 y su Constitución de 1791, vemos que siempre aparece un proceso de discusión respecto de la representación y de la calidad que tiene el representante en respuesta a su representado, que en este caso sería el pueblo.
Y aquí va a haber muchos debates en el siglo XVIII. Tenemos debates dentro de la Convención de los Estados Unidos relatados por parte de sus propios actores, que se referían específicamente a lo que era la posibilidad de la reelección del presidente, que en realidad esa imposibilidad de reelección se generó como consecuencia de una tradición, porque a Washington, cuando le van y le proponen su tercera presidencia, él dice que no va a aceptar, y de allí sigue esa tradición hasta Roosevelt, que es 4 veces presidente de los Estados Unidos, pero inmediatamente viene una enmienda constitucional que fíjense qué dice: ningún ciudadano de los Estados Unidos puede ser presidente más de 2 veces. Es decir, juntas, me refiero una sucesiva de la otra, o separadas, ningún ciudadano de los Estados Unidos puede ser presidente más de 2 veces. Tenemos ejemplos de presidentes muy jóvenes, me refiero a Clinton, Obama, que terminan dando conferencias y se retiran de la política. La otra situación, o activan en la política, pero no son candidatos, es decir, dejan de tener su posibilidad de ser candidatos. ¿Por qué? Porque en la forma republicana de gobierno, los cargos vitalicios, ya sea por elección o por decisión, generan una tensión con el principio de periodicidad de mandato. No sé si es claro. Es decir, el concepto vitalicio sin límite, ya sea por elección o por otro tipo de designación, implica una contradicción con uno de los principios básicos de la forma republicana de gobierno, que es la periodicidad de los mandatos. Por eso a veces república y democracia tienen tensiones, porque se supone que en la democracia gobierna el pueblo directamente, caso Atenas, y que en la república gobiernan los representantes. La república puede ser elitista o democrática, la democracia siempre supone que gobierna el pueblo. Hay que ver las características del pueblo. Los griegos tenían a los metecos, los esclavos, los sometidos por la guerra. Bueno, es decir, en definitiva eran muy pequeños los atenienses que podían resolver. Bueno, lo cierto es que estas discusiones, que también se dieron entre Thuré y Robespierre en el marco de la Asamblea Constituyente Francesa, siempre aparecen. Y eso trajeron como consecuencia la aparición de la democracia participativa, que limitaba la democracia representativa. Es decir, el referéndum, la consulta popular, en la Argentina la iniciativa popular, pero estos instrumentos en muchos países no se utilizan, por ejemplo la Argentina, es decir, recuerdo muy pocas iniciativas populares y recuerdo consulta popular, una sola puntualmente, que fue la consulta de Beagle, que fue anterior a la reforma constitucional del 94, que prevé específicamente la consulta popular, además de las materias en lo que la consulta popular está prohibida, porque, por ejemplo, no se podría haber hecho una consulta popular con relación al aborto en la Argentina, porque está prohibida en materia penal. Entonces, había muchísimas circunstancias que limitaban este concepto de la democracia participativa o formas semidirectas de democracia, atento a las distintas clasificaciones que se quieran hacer, con relación a las crisis que podían suceder. John Elster, que es un autor noruego, él siempre plantea que hay una relación directa entre crisis, esto siempre lo decía Gargarella, y reforma constitucional, o crisis y reforma legislativa. Es decir, esa relación aparece siempre como un cuestionamiento al concepto de gobierno, al concepto de la forma de estructurar el poder, y se han utilizado diversos mecanismos para tratar de resolver el problema de cómo los destinatarios de las políticas públicas, es decir, nosotros, nos sentimos ausentes de la política que llevan a cabo nuestros representantes. Voy a dar unos breves ejemplos de formas interesantes. Australia. Resulta que Australia en un momento tenía que resolver si iba a ser una república o iba a pertenecer todavía al sistema del Commonwealth. Es decir, ¿vamos a ser una república o vamos a seguir teniendo la independencia que tenemos del Parlamento inglés? Y se va a hacer una discusión. Ahora, esa discusión va a ser una asamblea en la que se van a elegir de manera aleatoria, cuando digo aleatoria, por sorteo, como si fuera un jurado, de acuerdo a las características específicas, género, edad, gustos sexuales, es decir, distintas características que reunían las personas,
conforme estaban en el padrón, de manera tal que discutieran los representantes del pueblo en una misma asamblea con personas de la sociedad común. Eso trajo como consecuencia una profunda discusión que, sin embargo, igualmente el resultado fue que Australia no iba a ser una república, pero las personas discutían, las personas no representativas de la política, sino el ciudadano de a pie, para denominarlo de alguna manera, discutía con la gente que lo representaba cómo podía ser la solución de ese problema. Después tenemos dos ejemplos que son muy interesantes. Ontario y la Columbia Británica en Canadá. Ahí había un problema con el sistema electoral. Ustedes saben que el sistema electoral es como nosotros elegimos a los cuerpos colegiados y eso trae muchas veces una disminución de la igualdad porque hay sobrerepresentación de algunos votos y subrepresentación de otros. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados. Por su cantidad de representantes, la provincia de Buenos Aires debería estar eligiendo alrededor de 100 diputados. Obviamente, como elegimos cada 2 años, elegimos 35 ahora, porque se renueva por mitades. Pero si nosotros tomamos la base poblacional, ¿ahora qué sucede? Hay una ley que dice que cada provincia elige 5 diputados como mínimo. Entonces eso limita la cantidad de representación que el pueblo debería tener en la Cámara de Diputados. Algo similar sucede con las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Un voto por parte de un ciudadano de la primera sección electoral vale 7 meses menos, o sea, el ciudadano de la séptima sección electoral, su voto vale 7 veces más que el de la primera electoral, porque elige mayor cantidad de diputados y el otro se encuentra subrepresentado. Es decir, que el sistema electoral, que parece algo superfluo, es muy importante porque va a traer como consecuencia la verdadera expresión de la mayor cantidad de posiciones políticas que puede tener un pueblo en el marco del poder legislativo. Eso se discutió en Ontario y en la Columbia Británica y se discutió también en un sistema llamado por sorteo con las características, pero ya acá la totalidad de la asamblea y luego sometido a referéndum. Es decir, ese resultado luego se sometía a referéndum. Islandia. Ustedes saben que Islandia tuvo una crisis económica que casi desaparece como estado. Es un estado muy chiquito, como si fuera una ciudad. Debe tener una ciudad de Gran Buenos Aires, debe tener menos la mitad de los habitantes de La Plata, todo el país. Y esa crisis económica que prácticamente había traído como consecuencia el resultado de parecer un estado fallido por la quiebra de una gran cantidad de bancos, el proceso hiperinflacionario, fue en el año 2008, trae como resultado también la necesidad de plantear una reforma constitucional. Esa reforma constitucional elige una asamblea constituyente que se va a convocar a 1000 personas a discutir en un día los distintos puntos que les resultaban importantes. Ese resultado se va a llevar a cabo a un grupo, lo hago cortito, un poquito más largo el proceso, pero es el proyecto de reforma constitucional más interesante, a un grupo de 25, elegido dentro de 500 personas que se iban a presentar como candidatos con capacidades académicas para producir la redacción del modelo constitucional, y luego se va a someter a referéndum. El referéndum fue aprobado por el 60%. Sin embargo, ese referéndum tenía que ser luego aprobado por el Parlamento. De esto, obviamente, todo este proceso pasa muchos años, los artículos se someten a la consideración del Consejo de Europa en lo que se refiere a la Comisión Venecia, bueno, para analizar algunos artículos. Obviamente ya la crisis se estaba resolviendo, cuando las cosas vuelven a la normalidad, la tensión del sistema baja, con lo cual el Parlamento hasta hoy no aprobó esa Constitución cuyo referéndum había obtenido el 60%. Chile, que es el ejemplo más cercano y más próximo que tenemos. Chile también pasa por un proceso sumamente interesante. Chile hace una crisis social, más alrededor del año 2017, 2019, no recuerdo bien la fecha, una crisis social muy fuerte. Esa crisis social requiere de demandas de reforma por el concepto de diferencia social que aparecía en la sociedad chilena. Y uno de los ámbitos que va a ser muy interesante en el marco del debate de reforma va a ser
el sistema universitario chileno, porque el proceso de lucha va a comenzar como consecuencia de la imposibilidad de acceso a la universidad por grandes sectores sociales de Chile. Y esa universidad, que era una universidad muy cara, como consecuencia de ser muy cara, ¿qué es? Va a ser una universidad elitista, es decir, si es muy cara, es elitista, es muy difícil. Solamente algunos sectores podrán acceder a través de becas, pero generalmente los que tienen dinero son los que acceden, muy parecido a lo que es el sistema de los Estados Unidos. Ustedes vieron que hay un autor, Michael Sandel, que escribió un libro que se llama La tiranía del mérito y se refiere a los SAT y ACT, que son los mecanismos de ingreso a las universidades de la Liga de IBI, que son las más importantes, y el resto. Es decir, cómo son esos mecanismos y cómo generan discriminaciones respecto de la capacidad que se refiere al ingreso, no a la capacidad que se refiere al intelecto, porque requiere de un conjunto de condiciones y dedicación que una persona que tiene que trabajar todos los días se le hace sumamente difícil. Entonces, en Chile, ¿qué se va a hacer? Va a haber un fuerte proceso de resolver el tema de la crisis política. Recuerdan que era Piñera el presidente, es decir, hubo unas fuertes tensiones. Entonces se va a llamar a un plebiscito para ver si se va a hacer una reforma de la Constitución de 1980, que era la Constitución pinochetista, y ese plebiscito va a ganar por más del 60%. Pero cuando se vota la Asamblea Constituyente ya nos vamos a encontrar con una situación difícil. Sin embargo, la ley va a ser una ley, la que convoca a la Asamblea Constituyente, donde va a tener una primera división de género, es decir, se va a elegir 78 varones y 77 mujeres, se van a reservar un grupo de 17 bancas para lo que se referían a los pueblos originarios, y van a aparecer distintos colectivos representativos de distintos posicionamientos en el ámbito de la Convención. Ahora, cuando en la necesidad del llamado a la Convención había obtenido una cantidad de votos tan alta como el 60, ya la distribución de las bancas empezó a ser diferente, lo que traía como consecuencia algunos problemas de acuerdo en el marco de la Constitución. Cuando se somete al referéndum, se rechaza la Constitución y todavía Chile hoy sigue con la Constitución de 1980. Conclusión, ¿qué se puede hacer cuando aparecen las crisis de representación? Obviamente lo que se puede hacer desde mi punto de vista es ampliar la participación popular. Primera conclusión. Es decir, al menos en estos casos el proceso de intensidad de la crisis disminuyó. ¿Qué es lo que no puede pasar? Lo que pasó en algunos de estos casos. Es decir, que la disminución de la crisis traiga como consecuencia que, en definitiva, hagamos parecer que cambiamos algo, como diría el Gato Pardo, para no cambiar nada. Lampedusa pleno. Entonces, y ya para culminar y someterme a las preguntas que quieran, creo que todo este proceso político primero nos muestra la importancia del sistema democrático para la garantía de nuestros derechos. Que el capitalismo y el liberalismo no son lo mismo más allá de que se apoderen de las palabras para tratar de identificarlos. Pueden haber nacido juntos o en etapas parecidas, no nacieron juntos, pero no son los mismos sus referentes ni su desarrollo histórico. Ahora, claro, el liberalismo se puede clasificar como el capitalismo también se puede clasificar. Podemos tener el liberalismo libertario, Ayn Rand, clásico, hoy hablábamos de Rockefeller, la rebelión de Atlas. Cualquiera que vaya por la Quinta Avenida de Nueva York o que vea una foto va a encontrar a Atlas sosteniendo el mundo, o a Prometeo que se robó el fuego de los dioses, y hay una placa que dice yo creo, I believe, de Rockefeller, sus palabras, que es todo en el desarrollo individual del hombre y su esfuerzo, una clara posición de naturaleza libertaria. Podemos encontrar el liberalismo igualitario, expresiones claras podrían ser John Rawls y Ronald Dworkin. Podemos encontrar también el anarcocapitalismo. Pero ustedes fíjense que acá ya no hablamos de liberalismo, hablamos de anarcocapitalismo, es decir, que los propios individuos se reúnen y resuelven sus problemas de satisfacer las necesidades públicas. ¿Quién es la mayor expresión del anarcocapitalismo? Murray Rothbard. Murray Rothbard es uno de los autores citados por
diversas personas hoy en día que conocemos en el marco del desarrollo electoral. Desde mi punto de vista, nada más, no los quiero aburrir mucho tiempo, dicen que no hay que hablar mucho tiempo, pero sí contestar cortito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Muy interesante. Bueno, antes de pasar a las preguntas, simplemente una mención, agradecer la presencia del Mosco Pereira, que es el abanderado de la tradición de San Antonio de Areco. La verdad que nos pone muy contento recibirlo acá en la UNSADA. Y bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Miguel. Si me dejas pregunto primero yo. No, muy cortito, vos hiciste referencia al artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que habla de la autonomía y autarquía universitaria, y hacia el final hiciste alguna referencia a la situación actual, electoral por todos conocidas, donde en el debate, uno de los temas, yo creo que desde algún punto de vista es interesante que aparezca la educación en el debate político, pero ¿qué podemos pensar en relación si la autonomía universitaria está garantizada constitucionalmente? ¿Qué riesgo puede llegar a haber, si lo hay o no lo hay? Quiero saber tu opinión en relación a si gana una determinada propuesta política a otra o de las opciones que hay. Si las propuestas políticas que tienen que ver con gestiones de gobierno pueden llegar a poner en riesgo la garantía constitucional de la autonomía, ¿no? Muy buena pregunta. Por acá hay un amigo mío que es el doctor Contreras, que fue secretario general de la Universidad Nacional de La Plata en aquella época, que en un momento nos convocó para ver qué pasaba con la ley de enseñanza superior del menemismo. ¿Te acordás, Claudio? No, ¿cómo vamos a reivindicar a la menemista si me llamaste para impugnarla? Exactamente. Ahora no vas a hacer caso que frente al casi seguro triunfo de un candidato que dice que las universidades nacionales son centros de adoctrinamiento, o sea, de adoctrinamiento de lo que él no piensa, porque si fuesen centros de adoctrinamiento de lo que él piensa, supongo yo que no las criticaría, digo, ¿no? Pero se daría la paradoja de que terminemos defendiendo la ley de educación superior sancionada durante el gobierno de Menem frente a eventuales ataques que pueda haber por parte del gobierno nacional a las universidades nacionales, que no creo que vaya a ocurrir, pero bueno, más allá de todo eso, no dejaría de resultar raro, ¿no, Miguel? Bueno, yo por eso me acordaba de cuando vos me llamaste, me acuerdo hace 28 años ya. Hace no vamos a contar los años que tenemos. Pero, bueno, pero ¿qué pasaba ahí? Ahí se había sancionado la actual ley de enseñanza superior. La ley de enseñanza superior tenía diversos problemas. La Universidad Nacional de La Plata había establecido jurados con estudiantes, es decir, la ley en ese momento lo prohibía. Se planteaba que gratuidad y equidad implicaban la posibilidad de arancelamiento. La Universidad de La Plata había dicho expresamente que era gratuita. Y se planteaba también el problema del ingreso, es decir, la necesidad que en esa época se discutía mucho con lo que era la Facultad de Medicina de la Ciudad Autónoma hoy de Buenos Aires. Nosotros llegamos a la Corte de la Nación, obviamente llegamos a la Corte de la Nación como 10 años después casi, en un fallo que se llama Universidad de La Plata, y logramos que el estatuto sea validado, porque el estatuto había sido impugnado por el Ministerio de Educación, es decir, había que elevar el estatuto al ministerio. La Cámara Federal de La Plata había dado la razón
al Ministerio de Educación, con lo cual lo único que nos quedaba era el recurso extraordinario federal, y en ese fallo, si bien la Corte no declaró la inconstitucionalidad de la norma, lo que sí dijo era que la interpretación de gratuidad, la interpretación del alumno en el jurado, la interpretación del ingreso irrestricto, no violaba la ley. Es decir, hizo una interpretación, digamos, de carácter aditiva, por decirle, le adicionaba algo a la norma, y de esa manera quedó claro que la autonomía universitaria estaba garantizada. Ahora las cortes cambian y las miradas cambian para hacer la respuesta. Pero yo creo que esta corte, por las características de los fallos que ha tenido con relación a la autonomía académica de las universidades, sigue la doctrina de las cortes anteriores. Y específicamente en esa materia, si bien las universidades no han tenido ahora los inconvenientes que tuvieron durante el menemismo, con lo cual no hubo una cantidad de conflictos como los que se generaron en aquella época, que se generó con la UBA, se generó con La Plata y con alguna otra universidad, lo cierto es que el resultado yo creo que no sería posible. Es decir, a mi modo de ver, es muy clara la Constitución, ya tenemos doctrina y jurisprudencia de la Corte, con lo cual esta ley ya está interpretada, digamos, la actual. Tendría que cambiar la Corte su interpretación. Puede ser. En Estados Unidos cambió la interpretación de Roe Wade, con lo cual puede ser. Pero se haría muy, muy, muy difícil, y si sancionara una ley que ya hablara de arancel, como tuvimos nosotros, cupo en el examen de ingreso, como tuvimos nosotros durante la dictadura, creo que sería manifiestamente inconstitucional. Buenas tardes. Mi pregunta pasa por la famosa carta de Friedman a Pinochet. Me gustaría conocer tu análisis sobre esa carta en donde Friedman le recomienda medidas económicas que debería tomar. Me parece interesante la metodología con la que lo hace. Y también como abogado y como docente de abogacía, si consideras que la Constitución viene necesitando una reforma. Bueno, en el tema Friedman, creo que un libro que no es de un abogado, que es de una periodista, que es Naomi Klein, que se llama La política del shock, que son un poco, en cierto modo, las medidas que se le plantearon a Pinochet que estableciera, es decir, esas medidas del plan shock que en definitiva traen como consecuencia una especie de anestesia a la sociedad, ya de que son tan fuertes, y era liberar todo el mercado, lo que tenemos, todo el mercado, y me refiero al contrato de trabajo, la relación con los gremios, es decir, una situación absolutamente desregulada, donde el Estado prácticamente se retiraba del control del proceso económico. Obviamente solamente se puede hacer en el marco de una dictadura. Eso era imposible, que era lo que quise dejar en claro, y te agradezco la pregunta, porque era lo que quise dejar en claro hoy entre liberalismo y capitalismo, y para otra diferencia quizá más profunda, que también es de Sander, entre lo que puede ser sociedad de mercado y economía de mercado. No es lo mismo. Una cosa es la economía de mercado, donde vos decís, bueno, muy bien, los bienes en la economía se regulan en sus precios por el mercado. Y otra cosa es una sociedad de mercado donde los valores que regulan el orden social se establecen por parte del mercado. Lo que pasa que, acá yo me acordaba de una frase de Cohen, que también algunos le atribuyen a Stefan Zweig, que habla de el clima moral de la sociedad, es decir, ese conjunto de percepciones que tiene una sociedad en un momento determinado. Siempre se refiere al tema de la República de Weimar, ¿no? Cómo va cambiando una Alemania que había entrado en el proceso constitucional después de una guerra y un imperio, cómo a partir de 1930 y la crisis de la Bolsa de Nueva York y todos los problemas que le había traído el auxilio económico, va cambiando su parecer. Y ese conjunto de percepciones, que se denomina clima por parte de estos autores, clima moral de la sociedad o clima moral social, son los que orientan nuestras acciones, digamos, efectivas, cómo nos vamos a desenvolver. Ese es el problema que tienen las crisis económicas. Es decir, las crisis económicas desean la solución de la presión de la inflación. La ecuación principal que se hizo sobre la inflación se hizo durante la República de Weimar, que es Fischer, me refiero en el tema económico. Claro, la política que se plantea siempre es la política del shock. Ahora, la política del shock, que hay un video muy interesante en YouTube
del tema de la política del shock, como otro que se llama La Corporación, que también es muy importante, que, de unos canadienses, que lo recomiendo, trae como consecuencia muchísimas personas fuera del sistema y el autoritarismo, la violencia. Es muy difícil llevar a cabo la política del shock, me refiero del shock económico, sin violencia. Acá, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo relativo que podría haber sido el menemismo, pero también tuvo violencia. ¿Sí? También tuvo que llegar a procesos represivos. Bien, hola, buenas tardes, doctor. Acá. Ahí. Bueno, primero agradecerle la oportunidad de compartir este espacio acá en la universidad y aprovechando que también en este auditorio hay muchos jóvenes, muchas jóvenes, entre los que me incluyo, pero haciendo referencia a que de alguna manera somos hijos e hijas de la democracia. En algunas actividades en estos últimos días que se han realizado en torno a hacer algunas reflexiones sobre lo que significa los 40 años de democracia para estas generaciones y el encuentro que pueden llegar a tener con generaciones anteriores. Un poco la pregunta tiene que ver con algo que mencionó en la disertación sobre estos hitos que significaron o que implicaron el regreso de la democracia, entre ellos la cuestión de la normalización de las universidades. Y ahí quisiera una breve reflexión sobre qué significó ese momento también para quienes lo pudieron vivir. Y bueno, fue un momento muy importante. Mira, nosotros vamos a la facultad que tuvimos y a la facultad que volvió a la normalización, que es la ley que sanciona el Congreso durante la presidencia de Alfonsín, la ley de normalización de las universidades, que retrotrae la situación antes del golpe de Onganía, es decir, a la ley de la reforma universitaria de la época del presidente Ilia. Yo te diría una cosa, por ejemplo, nosotros entramos con examen de ingreso, cupo. El que estaba al lado era el enemigo. Es decir, en la Facultad de Derecho nos inscribimos 1.100 ese año y entramos 180. Fuimos, no sé si conocen La Plata, a un lugar que es el Pasaje Dado Rocha, donde hicimos un examen de múltiple choice. Ese examen se refería a filosofía, lógica e historia. Era en común con otras facultades también que tenían el mismo ingreso. Pero obviamente el de al lado no era un compañero, alguien que iba a enfrentar con nosotros el desafío de ser profesional, sino era alguien que me podía quitar el lugar. Eso ya implica una situación muy distinta en materia de solidaridad. Se estaba fomentando el egoísmo. Yo quiero dar marcos comparativos como para ver lo que cambió. Es decir, se estaba fomentando el egoísmo, una competencia que podía ser hasta una competencia que quería excluir al otro, porque si no, no entraba. Si a mí me daba el promedio justo, el corte se hacía por el aprobado más bajo. Se daba el corte, por ejemplo, en ese momento se entró con 120, supongamos, obviamente había que aprobar todos los exámenes, pero tenía que tener un promedio, creo que era 125, una cosa así, y claro, ese era el promedio más bajo, después todo tenía que estar arriba, con lo cual implicaba una discriminación. Primera situación, el de al lado era un enemigo. Segunda situación, la discriminación del que había podido estudiar o tenía un capital social o cultural mejor en su casa, porque esto también lo tenemos que tener en cuenta. Si no es lo mismo ser un hijo de un profesional o, por ejemplo, de un profesional afín para acceder a una universidad dando examen de ingreso, no estoy hablando de acomodo, estoy hablando de lo que Pierre Bourdieu diría capital cultural, es decir, la situación de la persona que se desarrolla en un ámbito frente a otra persona que no tuvo esa oportunidad. Entonces no era lo mismo. Otras personas tenían que esforzar más que otras personas. Y además esa situación generaba mayor exclusión. Cuando se quería hacer política u opinar, que es otra cosa que por ahí hoy no valoramos, pero la posibilidad de confrontar una idea, de criticar una idea, de decir no me parece bien lo que dijo a un profesor, eso resultaba prácticamente imposible, no había a quién recurrir. Nosotros teníamos un teniente coronel veterinario que era
el rector de la universidad en ese momento, que era una persona, o sea, muy vinculada a las Fuerzas Armadas. Y la universidad sufrió muchas consecuencias en materia de lesa humanidad por ello mismo. Y no había posibilidad de hablar. Hay una anécdota muy famosa que pasó en un ingreso al curso de ingreso, que iba un chico con un cuadro, con un libro que decía el cubismo. Obviamente se refería al cubismo Cézanne, a lo que se refiere la estética, ¿no? Al arte, a la escuela de pintura. Y como decía el cubismo, se lo llevaron detenido porque se pensaban que era Cuba, ¿se dan cuenta? Pero uno significa, es una anécdota famosa pero real. Entonces uno tiene que ser consciente de esas cosas. ¿Qué significó? Hice el comparativo, para contestar en concreto. Primero, el cogobierno. Los estudiantes estábamos representados, es decir, podíamos ir a reclamarle a alguien, había un centro, alguien que llevaba nuestra voz a un lugar, aunque pudiese ser equivocada. Votábamos, elegíamos nuestras autoridades, se concursaban los cargos, es decir, los cargos docentes hasta la época, a partir de la época de la dictadura militar, no solo caducaron, es decir, y muchos fueron asesinados, por ejemplo, por parte de la dictadura de los profesores importantes, sino que además habían caducado los cargos que habían sido por concurso y designaban a los profesores a dedo. Es decir, lo designaba el rector interventor. Entonces eso volvió a la normalidad, volvimos a concursar, volvimos a presentar nuestros antecedentes, volvimos a competir, pero competir en base no solo al conocimiento, porque esto también es una cosa importante. Uno puede tener una cantidad de antecedentes importantísima y otro puede tener menos. Pero lo que se juzga en el concurso también es la forma de transmisión del conocimiento. Es decir, Aristóteles tenía una frase que decía que el que mejor juzga un plato es el comensal. Claro, el más rico plato lo juzga el que come el plato, no el que sabe solamente de la combinación de sabores. Y es el estudiante también el que tiene que evaluar. En esto me quiero referir a los jurados que son parte de los estudiantes, porque en definitiva la clase no es una clase erudita destinada al profesor erudito que está en el jurado, sino para la capacidad de comprensión de los alumnos. Ese es el objetivo. Cambiaron muchas cosas, es decir, podíamos gritar, poco antes del comienzo de la democracia y la normalización en La Plata pudimos tomar el rectorado. Es decir, el desmoronamiento que implicó la caída del proceso militar, porque realmente fue consecuencia de su propia erosión, no solo del reclamo popular, fue muy importante para lo que fue todo el avance, la discusión, la deliberación pública. Era respirar libertad. Eso es lo que uno sentía. Miguel, 2 preguntas más quedan, así ya también vamos cerrando. Pero antes, quiero hacer un breve comentario en relación a esto que a mí me pareció que vos marcás y que nos recordás, que tiene que ver con esta relación que hay entre la democracia, los derechos humanos y la universidad. Parece que ese vínculo, esa tríada, es muy interesante. Y en relación a esto, yo quiero contarte que en el auditorio hay representantes de la Comisión Permanente de Recuerdo de los Mártires Palotinos, que también tienen un vínculo muy fuerte con los derechos humanos y con la democracia, y que, bueno, también quiero agradecerles que estén presentes. Y uno de ellos ahora te va a hacer una pregunta. Sí, pero no tiene nada que ver con el tema de los mártires palotinos. No, es una simple pregunta. Yo digo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se eligen por consenso popular, por votación popular. Los magistrados se eligen por concurso y por antecedentes, tengo entendido. He escuchado alguna objeción últimamente en cuanto a el hecho de que no sean elegidos por voto popular, si les resta autoridad. Eso una. Y otra es la duración de los jueces, en lo que había mencionado al principio, si tiene una caducidad. Y la otra cosa, pero a lo mejor me extiendo demasiado, es hay países donde cuando uno elige a un representante, lo elige sabiendo quién es del pueblo, se llama Rodríguez, lo conozco. Por ejemplo, los caucus en Estados Unidos. Acá tenemos la isla Sábana. ¿Hay alguna posibilidad en el futuro de que eso se mejore? Nada más. Vamos a empezar por lo primero.
Por lo segundo, porque va a ser más fácil. En el esquema federal, me refiero en el Estado Nacional, los jueces federales tienen un límite de ejercicio, que ahora tenemos el caso claro de la doctora Figueroa, ¿no? Lo vimos, que son los 75 años de edad. Es decir, el cargo dejó de ser vitalicio, tiene que renovarse a través de un nuevo nombramiento por el 99, inciso 3, que tiene que tener acuerdo del Senado. Es decir, no llegamos a lo que podría ser un proceso de otra naturaleza, pero ya se reconoció la posibilidad de que los jueces tengan un límite en el Estado federal. En el Estado provincial vamos a hablar de la Constitución de Salta. Los jueces de Salta duran 6 años, los jueces del Tribunal Supremo. Le cuento esto porque es muy interesante. Duran 6 años y se tiene que renovar. Mecanismo de designación es el mecanismo que tenemos con acuerdo del Senado por parte del Poder Ejecutivo. Pero resulta que los jueces de Salta impugnaron la Constitución de Salta y llegaron a la Corte de la Nación en un caso que se llama Federación de los Jueces de Salta. Es decir, todos esos jueces de Salta, claro, dijeron, es inconstitucional porque los jueces tienen que ser vitalicios. La Corte de la Nación puede decir algo o no decir nada. Pero a veces no decir nada significa decir algo. Entonces, ¿qué hizo la Corte de la Nación? Le aplicó el artículo 280, rechazándoles el recurso extraordinario, es decir, la posibilidad de acceder a la Corte sin decir nada, con lo cual los jueces de Salta, del Tribunal Superior, siguen durando 6 años. Quiere decir que el límite del mandato en los jueces puede existir como respuesta. Lo mismo sucedió con el caso Schifrin. ¿Qué pasó? Le cuento brevemente. El doctor Fait, en un fallo muy particular que se llama caso Fait, plantea la inconstitucionalidad de este artículo que establecía un límite de edad para los jueces. La Corte, que podía ser eventual beneficiaria, los que estaban ahí, porque en algún día por ahí podían cumplir 75 años, iba a resolver el tema, obviamente sin Fait. Petracchi, que era uno de los miembros de la Corte, plantea su excusación. Dice, no, yo no quiero resolver esto justamente por esa eventualidad, pero la excusación se la tiene que plantear a la Corte. La Corte le dice que no es admisible la excusación porque no hay un interés directo actual. Claro, uno se puede morir antes de los 75 años, pero bueno, y si no se muere, bueno, esto es que Petracchi duró más que los 75 años. Pero lo cierto es que ahí se declaró inconstitucional el artículo de la Constitución. Años después, 2017 debe ser más o menos, va el juez Schifrin con un amparo, un juez federal de La Plata muy importante en su lucha por los derechos humanos, y la Corte actual le dice no, la Constitución establece un límite y el límite son los 75 años, que es el problema que tiene Figueroa ahora, que fue designada por parte del Poder Ejecutivo. Una corrección, y le cuento una historia. Los jueces no se eligen por concurso, los jueces inferiores concursan y, entre otros elementos, pasan por un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura, que eleva una terna al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, perdón, y el Poder Ejecutivo de ahí elige uno y lo manda al Senado. Es decir, hay un mecanismo de concurso, como usted bien dijo, pero no por ganar el concurso son designados, porque el presidente tiene 3 para elegir y puede elegir a cualquiera de esos 3. Es decir, no necesariamente es eso. Y le cuento una historia. Hace poco en la Corte de la Provincia me invitaron a dar una charla junto con otros sobre la Constitución de 1873 de la Provincia de Buenos Aires, que fue la primera Constitución por la cual la Provincia de Buenos Aires se sometió a la Constitución Nacional. En esa Constitución, en ese debate, en esa Convención Constituyente, participaron 4 presidentes posteriores: Bartolomé Mitre, Luisa Espeña, Manuel Quintana y José Evaristo Uriburu, por ejemplo. Y uno de los actores principales fue Luis Vicente Varela, que era el hijo de Florencio Varela, el autor del Código Contencioso Administrativo, etc. Y ahí se da una discusión interesantísima. ¿Cómo se designan los jueces y cuánto duran los jueces? 1873. Cuando se da la discusión de cómo se designan los jueces, Aristóbulo del Valle, Luis B. Varela y Navarro Viola dicen que los jueces no pueden ser el resultado de la designación de 2 poderes, porque hay 2 poderes que nacen del pueblo
y hay otro poder que surge del acuerdo de dos poderes, del matrimonio o el divorcio, en estos términos lo plantea Navarro Viola, entre el Poder Ejecutivo y el Senado. Esto específicamente. Obviamente, cuando se dio la discusión, en definitiva, por respeto a Gorostiaga, que es el autor de la Constitución, también era convencional en esa convención. Y bueno, cuando se dio la discusión, la conclusión fue que quedara como quedó, que los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pero la discusión en 1873 en la provincia de Buenos Aires estaba. Y también cuánto duran, porque fueron dos discusiones, cuánto duran y cómo se designan. Y estos mismos, digamos, convencionales constituyentes, todos ellos de muy alta ilustración, plantearon la necesidad de un límite al mandato de los jueces como un límite, y ahí se dio como un límite a los otros poderes. Y ahí se dio una discusión muy interesante, esto lo cuenta Luis B. Varela en su libro él tiene 4 tomos sobre el debate constitucional de la Constitución del 73, de 1873, sobre la forma que se hacía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el Estado federal tiene el sistema así, pero los estados locales tienen o jueces que duran poco tiempo o jueces que son electivos. La conclusión fue que perdieron lo que sostenían eso. Pero no es una discusión nueva. Tanto es así, que esto lo cuento como una mínima cuestión, la provincia de Buenos Aires es la primera que pone la representación proporcional en el ámbito de América del Sur. Cuando Luis Varela va a Francia, se encuentra que en Francia todavía estaban discutiendo si iba a haber representación proporcional o no, para contestar lo de la lista sábana, es decir, el que ganaba se llevaba todo y el que perdía no se llevaba nada si hubiera sacado 49 puntos contra 51, es decir, todos los cargos se los lleva el que gana. Entonces empezó a discutir el tema de la representación proporcional que está plasmada en la Constitución de 1873, donde los mandatos duran 3 años para el gobernador, 2 años para los diputados y 3 años para los senadores. Fíjese qué cortito. Y Luis Varela llega a Francia y se encuentra con esa discusión. Entonces escribe un libro, Democracia Práctica, donde critica todo el sistema francés y el problema de cómo las mayorías se quieren quedar con todo o aprovechar mecanismos como la lista sábana por el cual se quedaban con todo. Por eso recibe una felicitación de Emilio Castelar. Emilio Castelar fue el presidente de la primera República Española que duró 17, casi 2 años, 17 meses ha durado más o menos. La primera, me refiero, hubo 2, ¿no? La de 1936 y la del siglo XIX. Donde lo felicita y le dice que adelantados son los pueblos de América, tanto refiriéndose a la Argentina, esto lo quiero significar, y a los Estados Unidos que discuten y logran estos sistemas y nosotros estamos discutiendo eso. ¿Dónde estamos ahora? En lo que usted dice, hagamos la lista sábana horizontal, porque no es solo, la sábana no es solo horizontal, como usted me dijo, voto el primero, el segundo, el tercero, no sé ni quién es ya el segundo, si le pregunto a alguno, ¿a quién votó segundo en la última elección? Por ahí no se acuerda, no digo que se acuerde, pero es una prueba que hago con mis alumnas y alumnos en la facultad. Lo peor es que la sábana nuestra también es horizontal. Usted tiene que ser un cortador espectacular para poder ir al cuarto oscuro y cortar la boleta, no cortarla desde su casa. Tienen que llevar 4 tijeras porque se pone nervioso, porque hay cola en la gente del cuarto oscuro, porque no sabe qué cortar, porque hay 455 boletas. Entonces, eso es un problema serio desde mi punto de vista, que genera mucho rechazo y genera los problemas de representación de los que hablábamos hoy. Gracias por la pregunta. Yo no voy a hacer una pregunta, acá gentilmente me dieron el aparato Me parece muy bien. Pero volviendo al tema sobre las cuestiones teóricas y prácticas, ¿no? Bien. O sea, ¿qué diría Varela en este caso? Porque una es la cuestión de la teoría, de la lista sábana, pero ese es un problema que tenemos los bonaerenses, si es que existimos los bonaerenses, porque ustedes saben que si alguien le pregunta ¿qué es vos, de dónde sos? Decimos somos platenses, somos de Areco, somos de Pergamino, de Junín, no decimos somos bonaerenses, como un cordobés dice soy cordobés o un mendocino dice soy mendocino. No tenemos una identidad bonaerense, no sé si eso es bueno o malo, pero es así. Pero este es un problema de la ciudad de Buenos Aires, de la capital y de un par de provincias. El resto de las provincias no tienen lista sábana, porque como los diputados se eligen por mitades cada 2 años, ¿cuántos se eligen? 2 diputados.
Pero ese es el problema. Los senadores son 3, El por lo problema está tanto ahí. conocemos el nombre. O sea, de las 24 jurisdicciones, solamente 3 tienen un problema con la lista sábana y pueden argumentar, yo no sabía a quién votaba. El resto de los argentinos sabe perfectamente a quién votaba, conocen el nombre, saben a dónde viven, a dónde van a tomar café, a tal punto que cuando quieren ir a reclamarle algo van a la casa y le tocan el timbre. Puedo dar fe de esto porque tengo muchos amigos, conocidos, etcétera, que han sido diputados o senadores del interior del país, de lugares pequeños. Entonces, toda esta problemática de la lista sábana termina siendo una cuestión reducida a 3 o 4 jurisdicciones de las 24 que tiene la Argentina. No sé qué opinas vos, Miguel, ¿no? Del tema. Vos sos el que tiene la última palabra acá sobre esto. De tu opinión. ¿Eh? Me voy a separar de tu opinión. Okay. Está bien lo que decide que son 3 o 4 provincias, pero esas 3 o 4 provincias representan la mitad de los electores de la Argentina. Entonces, si vos tenés la mitad de los electores de la Argentina que no saben a quién eligen, vamos a suponer que fueran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y por ahí me quedé sin alguna. Y además, en esa relación que tenés, este es un trabajo, me gustó la pregunta, Claudio, porque Jorge Reynoso, que hizo toda una estadística respecto al desarrollo de la representación y la distribución de cargos, él muestra cómo nos vemos disminuidos los bonaerenses, en este caso, como decís, para identificarme con ese tema de la provincia, con relación, por ejemplo, a Jujuy, que elige 5 diputados. Pero además nosotros, yo creo que la provincia de Buenos Aires debe tener alrededor de 17 millones de habitantes en este momento, estimado. Si le sumamos Santa Fe debe tener, vamos a suponer que tenga 10 millones de habitantes, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos a suponer que tenga 5, 4, 3, no sé, por ahí Diego sabe, pero ahí te estoy dando la mitad del país. Es decir, la mitad del país no sabe a quién votó el segundo diputado para favorecer a la otra mitad del país que sabe que va a tomar el café de la esquina. Entonces, el problema es de todos, porque no podemos no saber a quién votamos. Y no sabemos, porque antes había un justificativo que a mí no me parecía bien, pero bueno, era un justificativo. Los partidos políticos que expresan programas. Ahora nadie expresa ningún programa, las personas dicen cualquier cosa, los candidatos dicen cualquier cosa. Hay candidatos que dicen que le van a poner un micrófono a los abogados cuando hablan con el defendido. Hay otros candidatos que dicen que van a cambiar la moneda y van a poner el dólar y no ven la Constitución que dice otra cosa. Hay otros candidatos, entonces dicen cualquier cosa, dicen los candidatos. No sabemos cuál es la orientación del candidato. Ese es el problema que veo. Nada más, no sé, pienso no te veo, pero pienso desde ese lugar, porque lo que vos decís ha sido sostenido por muchos teóricos. No, pero mi idea es que representa la mitad del país a 3 o 4 provincias. Un mini comentario. Sí, Muchas gracias por la presentación, muy clara. Sí. El rector al cual usted se refería era el médico veterinario Guillermo Gallo, Sí. que fue rector de rectores y fue profesor mío de clínica médica. Ah, no me diga. Y una anécdota para que le escuchen sobre todo los muchachos más jóvenes. Siempre se jactaba en algunas clases de plantear mesas redondas, conclusiones cuadradas. En aquella época, obviamente, no había ninguna participación del estudiantado, ni en el cogobierno, y no éramos escuchados. Así que simplemente para que los jóvenes entiendan de que hubo una época muy difícil dentro de la universidad y que hoy tenemos que celebrar y defender fuertemente la universidad cogobernada, con ingreso irrestricto, con oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias, Pata. Bueno, ya vamos cerrando, si te parece, Miguel. No sé, señor rector, si quiere decir Allá, algo para doctor cerrar. Marías. Nuevamente te... Ahí está pidiendo la palabra el doctor Diego María, profesor de acá. Profesor Marías. Solo porque viniste de lejos. Miguel, te pregunto como... No voy a opinar. Te pregunto como decano de una universidad nacional, ¿qué opinión te merece
los exámenes de admisión en algunas universidades nacionales, siendo que esto es discrecional, ¿no? Respecto de cada universidad, si estás a favor de que continúen o que se amplifiquen a muchas más otras casas de estudio, o te parece que esto atenta con justamente el concepto de universidad libre, gratuita, bueno, todo lo que ya sabemos, porque bueno, está en pugna. Algunas han elegido este camino como una suerte de nivelador para la mala formación que traen los alumnos de la escuela media o secundaria, y otras casas están estudiando, en algunos casos sí, en otros casos no, si para algunas carreras sí, algunas carreras no, pero es lo que está en discusión, ¿no? Tuve hace poquito en la Universidad de La Matanza que lo implementó y funciona muy bien, en otros lados por ahí tienen alguna duda, pero sería bueno que en algún momento esto se logre homogeneizar y que haya un criterio más o menos claro para todas las universidades de todo el país, ¿no? Siendo que todas responden a un principio rector único e inequívoco, ¿no? Tu opinión al respecto como decano o autoridad de una casa de estudios tan importante como es La Plata. Bueno, como dije hoy, nosotros cuando hicimos la demanda planteamos que era también inconstitucional la exclusión, no viene al caso esa fundamentación porque es una opinión política, respecto del tema del examen, ya sea nivelador, ya sea admisión, ya sea básico, porque la educación pública superior o universitaria tiene un vínculo directo con la secundaria pública común y la escuela primaria común, con lo cual si hay un problema con relación a la escuela primaria común y a la escuela secundaria común, es deber del Estado resolverlo. Desde mi punto de vista, la universidad, si existe un problema que es real, como hacemos nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, hacemos cursos con tutorías, con auxilio en lo que es la capacitación en determinados ámbitos. Por ejemplo, podría ser lenguaje, me refiero a escrito, gramática, elementos que puedan haber tenido, y esto de manera anónima, sobre todo hoy que existen determinadas materias, para que no haya una exposición de la situación de las personas, con lo cual se llevan a cabo talleres específicos para lo que es la capacitación de aquella situación de desnivel. No creo que la solución sea el examen de admisión, pero creo que es la capacitación de aquellas situaciones en las cuales existen desequilibrios, porque es real. El desequilibrio viene de la escuela y hoy desgraciadamente estamos en una situación inversa, es decir, en vez cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, la escuela pública era mejor que la privada. Ahora está pasando una situación inversa. Pero eso hay que corregirlo de manera tal de capacitar al que ingresa a la universidad con mayores limitaciones como consecuencia de una responsabilidad propia del Estado. Porque además genera discriminación en la clase. Es decir, no podés permitir que aquellos que tuvieron una mayor oportunidad en la escuela primaria y secundaria tengan una menor o una mayor discriminación en el ámbito de la clase como consecuencia de la educación que recibieron. Y de eso se tiene que encargar la universidad, en su caso la facultad, para generar una mayor capacitación sin que eso se perciba por las compañeras y los compañeros. Hoy existen muchos métodos que sirven, por ejemplo, los métodos de la forma virtual, ya sea por cualquiera de las plataformas virtuales, Zoom, Webex, etcétera, que permiten ese tipo de capacitaciones. Y nosotros en la facultad estamos llevando a cabo eso y estamos llevando a cabo también tutorías. Por ejemplo, se pone a personas, sobre todo a alumnos recién recibidos, es decir, personas que quieren ingresar en la carrera docente, que a través de mecanismo informático reciban consulta y asesoramiento directo por parte de los alumnos. Es decir, los alumnos le envían un mail a un profesor que opera como auxiliar, que es alguien que quiere ingresar a la carrera, y le dicen, doctor, tengo problema con esto, profesor, tengo problema con esto, con esto. Y este profesor se dedica a explicar cada uno de los problemas que tiene la alumna o el alumno. Esta es la idea. Obviamente no es función de la universidad resolver el problema de la escuela, pero sí es función del Estado, de la que recibe presupuesto la universidad, llevar a una situación igualitaria a los alumnos que ingresan a la facultad. Esa es una opinión, no una sentencia. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por haber participado.